Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Señor ha querido de nuestra presencia esta tarde. Y como dice la palabra, donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él presente. Por lo que voy a invocar a San José, su padre adoptivo, esposo de la Virgen María, para que sean ellos que les pidan a Dios que interceda ante el Padre y envíe el Espíritu Santo, para que el mensaje que Él ponga en mis labios sean sus palabras y que sean eficaces y penetrantes, para que nos permita abrir nuestros corazones y tengamos el don de la escucha. Ven, Espíritu de Dios, y a partir de este momento obra en nosotros, que sea tú el que tome el control de este momento. No te fijes, Padre amado, de las debilidades de este pecador, servidor tuyo. Toma el control. Amén. Espíritu Santo, tócame el corazón, llena mi alma y el vacío que hay en mi interior. Ven y tócame, ven y sáname, ven y lléname, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Santo, cambia mi corazón. Con inmenso placer les saluda su hermano en Cristo, Damián Guzmán. Amadísimos hermanos y hermanas, este año el Papa Francisco lo declara 2021 como el año de San José, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida. Y escribe una carta llamada Paz Discorde, que quiere decir con el corazón de padre. Y precisamente nos adentramos en la Semana Mayor de este tiempo de Cuaresma.
la semana en que se revive y se vive en nuestros corazones esos momentos terribles de la pasión, donde Jesús se ofrenda en la cruz por amor a nosotros y por la liberación de nuestros pecados. Por ellos, nuestra Santa Iglesia nos invita a que hagamos una revisión de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, revisar nuestro Dios interior y nuestras conductas en la familia de este tiempo, donde se han perdido los valores, donde esta pandemia que vivimos no han cambiado la forma de comportarnos en el hogar, muchas veces para bien y otras para mal. La familia que vive en tristeza por la pérdida de sus familiares. Y nosotros, como hombres cabeza de familia, nos toca la gran responsabilidad de tomar la principalía en nuestros hogares. Y este tema lo vamos a hacer tomando como referente el ejemplo de una familia perfecta, la Santa Familia de Nazaret, enfocado en el actuar de ese hombre maravilloso, de San José, esposo de la Virgen, padre adoptivo de Jesús, hombre justo que conocía de la ley, que temía a Dios. De ahí que Dios elige esta familia para que comience a gestarse el plan divino de la salvación. Esta familia, compuesta por 3 miembros, José, María y Jesús, el Hijo del Espíritu Santo, y a la vez hijo adoptivo de José. Vamos a hacer una breve reseña de los integrantes de esta Santa Familia. José, conocido como el carpintero de Nazaret. La palabra griega tekton, que significa arquitecto o que el que manda en el taller, lo describe así. Y de ahí que podamos decir que no era un simple carpintero. De sus familias, poco dato hay, solo que descendía de la casa de David. Pero el evangelista Mateo, en el capítulo 1:16, nos dice: Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, el llamado Mesías. Pero en Lucas 3:23, refiriéndose a la genealogía, nos dice: cuando Jesús empezó su ministerio tenía 30 años y pasaba por hijo de José, que era hijo de Elí. Hay una pequeña contradicción entre los dos evangelistas. Los demás evangelistas no lo refieren, ni aparece ninguna palabra dicha por José que se escribieran en la Biblia. Solo se refieren a él en aquellos momentos que él acompaña a la Virgen como padre adoptivo de Jesús. De María sabemos que hijas de Joaquín y Ana, una familia acomodada, de justo actuar, de fuerte fe en Dios, que en sus oraciones pedían al Creador la concepción de un hijo o hija, porque ya estaban llegando a la ancianidad y no podían concebir. El Señor escuchó su súplica y nace María. Y luego
Ana, su madre, en agradecimiento, la consagra al Señor y a los 3 años la entrega al templo. Pienso que Dios, en su plan de salvación, la comienza a preparar, fortaleciéndoles en el espíritu, dándole fuerza en la fe, para que todo lo que Él ya tenía planeado con ellos resultara como resultó. Ser elegida para concebir el Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo, de tal manera que cuando el ángel San Gabriel le comunica la gran noticia de que iba a tener un hijo del Espíritu Santo, ella se turbó un poco, pero no vaciló en decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra o su voluntad. En aquellos tiempos ya ella estaba comprometida con otro descendiente de David como ella, José de Nazaret. Y ya los profetas habían profetizado que el Mesías nacería de una virgen de la casa de David. Y esto lo podemos confirmar en Isaías 6:14 y en Samuel 7:11. Aquella sociedad de los judíos en aquel tiempo, los padres y las personas influyentes del lugar eran que acordaban los matrimonios de los hijos. Y esos compromisos se consideraban de obligatoriedad, que solo se disolvían si el varón decidía repudiar a la mujer por alguna falta grave o por infidelidad, que era una condena a la lapidación o muerte apedrada. Hablamos de una sociedad patriarcal, machista, donde los derechos de la mujer eran nulos. José, en su grandeza, un santo varón que también fue elegido por Dios y dijo que sí, supo discernir y aceptar lo que Dios quería también para él y para ella, que fueran los actores de primera mano en el plan de salvación. También podríamos decir que le dio la más hermosa misión a ese santo varón de cuidar a María y a su Hijo Jesús. Él fue el primero en saber que María estaba embarazada virginalmente. Él fue el primero en tener a Jesús niño en su brazo. Él fue el primero en abrazar y tener a Jesús cerca de su corazón. Santa Isabel lo confirma cuando María lo visita. Pero el Papa Juan Pablo II reafirma de que José ya lo sabía la noticia. ¿Cómo conoce José a María? Hay un relato muy hermoso de algunos teólogos y también de algunos padres de la congregación josefina, que la mantiene, y en particular la que me encanta porque, digamos, es la más normal, cuando el hombre y la mujer
se emparejan. Ellos se cultivaron por la mirada, se atrajeron. Imaginemos de la belleza de aquella joven, de la perfección de su cuerpo, de la compostura. No podía ser de otra manera, porque ya Dios estaba actuando en ella. Y de ahí que podemos decir la inquietud que tuvo José. Y como ustedes se verán, cuando nos enamoramos y vemos a la amada, nos salta el corazón. Pienso que a José se le quería salir el corazón a ver esa creación divina, la que sería su prometida, Madre de Jesús, el Cristo vivo que anda con nosotros. Entonces, veamos ese hermoso encuentro de José con María. Cuenta la tradición que María, después de salir de la iglesia, cuando ella tenía aproximadamente entre 13 a 15 años, y José, que para la época tenía unos 18 a 20 años, un día esta bajaba con su cántaro a buscar agua al pozo de Nazaret, pozo que en la actualidad existe, y según los habitantes de ese lugar y la tradición, permanece con el mismo caudal de agua. Encima de él hay una edificación, una iglesia ortodoxa. Yo tuve el privilegio de verlo. Es el primer lugar en el circuito de los lugares santos cuando uno va a Israel a peregrinar. Pues, según esta tradición, sería ahí que José la miró y fue cautivado por ella, y que José acudió a donde sus padres para que hablaran con los padres de María y acordaran el compromiso. Se cuenta que José era un joven apuesto, fornido y de buena estatura. Este hombre maravilloso, tal vez un poco olvidado en el tiempo por su silencio, porque nunca se ha encontrado un escrito, como dije anteriormente, en la Biblia. La Biblia siempre lo relaciona a María y a su Hijo Jesús. Pero precisamente este año se cumplen 150 años, un 8 de diciembre de 1870, que el Papa Pío IX lo declara patrono de la Iglesia Universal. De ahí en adelante hay mucho estudio sobre la vida de este extraordinario hombre, santo de todos los santos. El Papa León XIII hizo una encíclica, y justamente cuando se cumplían los 100 años, el Papa Juan Pablo II hizo otra encíclica, la cual se llama Redentoris Custo, que quiere decir guardián del Redentor, publicada el 15 de agosto de 1989. San José, el que intercede por todas las situaciones. San José, el patrón universal de la Iglesia y de muchas más denominaciones.
Volviendo a los evangelistas Mateo y Lucas, lo refieren en algunas citas de la narrativa evangélica. Mateo, cuando la Santísima Virgen concibió virginalmente a Jesús, estaba desposada con San José, aunque todavía no vivían juntos. Mateo 1:18. Se trata de la situación previa a los desposorios que entre los judíos suponía un compromiso tan fuerte y real que los comprometidos podían ser llamados ya esposo y esposa, y que solo podía ser anulado, como dije anteriormente, mediante el repudio del varón. Del texto bíblico de San Mateo se deduce que tras el anuncio del ángel a José explicándoles la situación por la que estaba pasando María y quitándole los miedos y temores de que María había concebido por obra del Espíritu Santo y que él, obediente, hombre de fe, aceptó con toda la prudencia. Mateo 1:20. Se casaron y pasaron a vivir juntos. Otra cita de Mateo es de la narración de la huida y vuelta a Egipto y el establecimiento de la familia de José en Nazaret. Mateo 2:13. Lo mismo en el episodio de la presentación de niño en el templo, cuando tenía 12 años, acompañado de sus padres. Así lo deja entender el evangelista Lucas. Además, al narrar la anunciación del ángel a María, la presenta como una virgen desposada con José de la casa de David. Por tanto, según estos evangelios, San José estuvo casado con certeza con la Santísima Virgen María, y es el dato de la tradición histórica recogida en los evangelios y que nosotros, los católicos, debemos asumir. Hay varias leyendas. Otra leyenda dice que José era un anciano cuando conoció a María y que cuando María cumplía 13 a 15 años, los sacerdotes del templo hicieron una reunión con todos los viudos del lugar para buscarle esposa, y que a cada uno de esos hombres viudos le entregó una rama. Pero sucedió que de la rama de José brotó una rosa, y que por ese signo los sacerdotes entregaron a María para que la cuidara. Pero no nos vamos a entrar en esa situación, porque realmente los estudios confirman de que José no era un anciano cuando conoció a María, sino una persona joven de 18 a 20 años. Hoy hay algunas denominaciones cristianas que hacen uso o un mal uso de esa teoría y se inventan otra para tratar de dañar, pero no le vamos a dar crédito, porque realmente José y María fue virginalmente.
Y ahora los estudios confirman que José también fue llamado por el Señor y que hizo voto de castidad, le obedeció al Señor. El plan de Dios es perfecto. Como dije, María viene de una familia eminentemente cristiana, hija de Joaquín y de Ana, un hacendado de la época, de buena posición, pero con valores. Y cuando la Biblia se refiere a que un hombre era justo, es porque conocía de la ley, conocía de lo que estaba escrito en la Biblia. Resulta que con la anunciación del ángel, y dicen algunos escritores y teólogos que José duró 3 meses pensando aquel evento que María le había comunicado. Porque dice el Papa Juan Pablo II que María no podía haberse ido directamente donde su prima Isabel si antes no le comunicaba aquella noticia. Porque él dice que entonces no hubiera sido digno de una virgen ocultarle la verdad. Dice una leyenda de que José, un día en la mañana, cuando el ángel ya se le había aparecido a María, la encontró reluciente, más hermosa que todos los días. Y como él era una persona que también estaba elegido por Dios y era justo, conocía de la ley y de lo que les pasaba a las mujeres cuando tenían falta grave. Durante esos 3 meses tuvo la oportunidad de discernir y en silencio se guardó todo lo que la Virgen le había dicho, porque él también le tenía temor a Dios. Así que José es un eslabón de mucha importancia en el plan de la salvación que Dios estaba preparando con María. De José, como dije anteriormente, no se conoce familia, pero solo imaginarnos que venía de la casa de David, y David, siendo un rey, era un joven en aquel tiempo de preparación e influyente. En el Evangelio de Mateo, en el versículo 1:16, como dije anteriormente, lo refiere a hijo de Jacob.
y Lucas lo refiere a hijo de Elí. Hay una confusión porque Jacob sí tenía un hijo que se llamaba José, pero ese José fue el que fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto por unos mercaderes, y que fue el salvador de Israel en unos tiempos difíciles. Pero esa es otra historia. Entonces, José de Nazaret sí se conocía que pertenecían, igual que María, a la casa de David. Y ya en muchos de los escritos de los antiguos profetas se venía anunciando que el Mesías vendría de la descendencia de David, y que tuvo la certeza de ser así cuando María, repito, tenía 13 a 15 años y José 18 a 20 años. Hoy creemos que es la historia, según muchos entendidos, como los padres Josefino, a la verdad, porque hay mucha leyenda y algunas hermosas, pero la que más conmueve del enamoramiento de José es la que dice que él la vio en el pozo cuando ella recogía agua. ¿Por qué? Porque cerca del pozo está la casa donde vivía María. Arriba de la casa de María está edificada la iglesia de la Anunciación, lugares que pertenecen a aquellos lugares santos de Israel, donde millones de peregrinos visitan cada año. Por la misericordia de Dios, estuve en aquellos lugares santos donde nuestro Señor caminó. Entonces, queridos hermanos y hermanas, según relatos de algunos y de la tradición, es historia que queda en el tiempo, de boca en boca. Por eso, cuando José queda cautivado con María, dice un padre josefino que raudamente y veloz va a hablar con su padre para que éste hable con los padres de María y acuerde el casorio. Hermano, ¿qué sería de nosotros con una situación de esa naturaleza si se nos presentara que estuviéramos comprometidos con alguien y de repente resulta que está esa persona embarazada? Algunos hombres contados podrían aceptarlo, pero la mayoría de nosotros, haríamos lo contrario, la humilláramos, la vejáramos. Y por eso hoy en día, tanta familia destruida, tantos hogares llenos de problemas,
y más en estos tiempos de pandemia, donde todo nuestro hacer ha sido cambiado y trastornado, donde los esposos tienen mucho conflicto, porque aunque vivían juntos no se conocían, porque no tenían el tiempo para la conversación entre ellos, porque no tenían el tiempo de calidad para sus hijos. Hoy la pandemia ha hecho estragos en los hogares, pero también ha hecho cosas buenas que tenemos que valorar. Muchos de nosotros que no conocíamos realmente el oficio del hogar, hemos tenido que ayudar en los quehaceres del hogar, porque si queremos seguir con nuestras esposas, tenemos que ser hombre bondadoso, hombre respetuoso, hombre como José, que sacrificó hasta su castidad, se la ofreció al Señor, con tal de que el Señor cumpliera el plan que tenía para su esposa. José y Jesús nos dejan enseñanza que nosotros debiéramos imitar. José le enseña poco a poco las cosas de este mundo, porque así lo quiso Dios. Porque imaginemos que Dios, si hubiera querido que su Hijo Jesús supiera la cosa, se la había revelado, pero Él no, Él quiso que todo fuera, que conociera por mano de José el oficio de la carpintería, la sabiduría que el Señor ponía en José para que se la traspasara a Jesús. Yo digo que en la oración también. Por eso yo invito a nosotros, me invito yo también a que seamos fieles adoradores al Señor, que le demos esos valores a nuestros hijos, que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros como padres, que nuestras esposas puedan hablar con seguridad de nosotros como esposos fieles, respetuosos y llenos del amor de Dios. Qué bonito y qué hermoso es cuando escuchamos a un hijo decir: "Esto mérito lo obtuve por mi padre". Y qué lindo es cuando una hija dice a los demás: "Yo quiero un esposo como papá". Qué hermoso, ¿verdad? Esas son las
satisfacciones, esos son la grandeza, esos son los reconocimientos que se lleva a un padre. Cuando los hijos tratan de imitar a su padre por sus buenos ejemplos. Así fue la familia, la Santa Familia de Nazaret, con José, María y su hijo adoptivo. Voy, para ir finalizando, a contar una anécdota. Algo que me hizo llorar mucho, no porque yo sea el mejor padre, estoy lleno de debilidades y pecados, pero siempre he cuidado a mi padre, dos ancianos de 98 y 91 años. Tengo la costumbre de ir 2 veces al día a verlos, en la mañana a ver cómo amanecieron y en la tarde a jugar un dominó o a tomar una taza de café con la familia. Un día, llevando a mi hijo Sebastián a la práctica de fútbol, de repente me dice: papi, cuando tú seas viejo, yo voy a hacer lo mismo que tú haces con tus padres. Te voy a cuidar y a visitar. Se me quería salir el corazón. No me salían las palabras. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero a la vez me llenaba de paz al saber que mi hijo miraba de esa tarea de yo velar por mis 2 viejitos. Así, queridos padres, debemos seguir sembrando las buenas acciones en nuestros hijos. Ellos nos observan y copian de nosotros. Somos sus líderes a seguir. Por tanto, comportémonos con principios y valores y habremos de sacar 100 en la tarea de ser padre. Finalizo con una reflexión. Hermanos y hermanas, que esta Semana Santa nuestros hogares se conviertan en esa iglesia pequeña que busca en todo su miembro el rostro del resucitado, que Él en su camino hacia el Calvario de muerte se entregó por nosotros, por amor, un amor sin igual, sin pedir nada, solo porque nos amó tanto que dio lo más preciado, su vida. Y fue tan grande su amor que quiso resucitar para quedarse en un pedazo de pan en la Eucaristía. Oh mi Jesús resucitado, cuánto sufriste en la cruz y qué dolor tan grande sentiste a ver a tu madre cuando tú agonizaba y moriste ante sus ojos. Amado Hijo adoptivo de San José, que junto a tu madre están clamándote e intercediendo ante ti por nosotros, para que quite esta oscuridad que vive la humanidad por esta pandemia que nos azotas, que ha dejado tantos hogares en luto, en tristeza por la pérdida de algunos de sus miembros. Aleja esta enfermedad
Manda tu auxilio, facilitando la vacunación de todo el género humano. Te pedimos, por medio de San José y la Virgen, por nuestros hijos, para que sean obedientes y respetuosos con sus padres. Y a nosotros, padres, llénanos de sabiduría para poder cumplir la tarea de ser padre amoroso y comprensivo, esposos fieles, tiernos y respetuosos con nuestras esposas, y sobre todo tener el amor de Jesucristo vivo y real, que no nos falte ese amor siempre en nuestros corazones, que su santa palabra siempre esté presente. Todo esto, Señor, te lo pedimos por la sangre que derramaste en el madero por nosotros. Amén. ¿Qué hacemos gritando en la casa todo el tiempo y al mismo tiempo? Si cuando todos hablan nadie escucha, y cuando nadie escucha estamos solos. ¿Qué hacemos creando distancia en un espacio tan pequeño? Que solo es grande si estamos unidos. Si no hay unidad, lo que tenemos no es familia. Si no nos soportamos, no es familia. Si no nos encontramos, no es familia. Porque este espacio breve y compartido, para el cual el mismo Dios nos ha elegido, es solo una familia cuando amamos. Es solo una familia cuando amamos. ¿Qué hacemos creando segundos si nuestro tiempo está contado? Y cada instante queda un día menos para decirnos cuánto nos amamos. ¿Qué hacemos callando lo bueno y publicando los defectos? Que si las rosas no tienen espinas, pues ya no es un jardín lo que tenemos. No es familia. Si no nos soportamos, no es familia. Si no nos encontramos, no es familia. Porque este espacio breve y compartido, para el cual el mismo Dios nos ha elegido, es solo una familia cuando amamos. Es solo